Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 2. Los pueblos fantasmas. No había ningún titán en los miembros de la tropa de cadete 104, varios titanes se acercan por el lado sur, como ya lo saben este es uno de los peores días en la historia de la humanidad, así que debemos de esforzarnos al máximo ahora, o nunca. Dime soldado, ¿acaso hay alguna relación entre la criatura que se está acercando así aquí con los monstruos de los que me platicaron? Mientras tanto en el distrito de Tross, un soldado entraría rápidamente en la oficina del comandante Pixis, a lo que después él diría: comandante Pixis, hay titanes que se están aproximando, por lo visto irrumpieron en la muralla Ross. Ante esto todos los ahí presentes estarían muy impactados, mientras tanto con Eren y los demás, ellos estarían preparando unos caballos, a lo que después Eren diría: diablos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo fue posible que los titanes hayan entrado? A lo que después Armin llegaría y después diría: pero, ¿acaso los titanes podrían destruir un muro hecho de titanes? A lo que después Eren le diría: sí, ya ocurrió antes, ¿acaso no lo recuerdas? A lo que después Armin le diría: no, esa fue la puerta. En eso Mikasa le diría: Armin, ¿qué estás pensando? A lo que después él diría: no hay grietas, tampoco hay señales de ruptura, pero lo más importante no sabemos de qué estén hechas. A lo que después él diría: pero ¿qué tal si las murallas estuvieran hechas con la cristalización de un titán, así como lo hizo Annie con el titán hembra? A lo que después Eren diría con sorpresa: los muros fueron hechos por titanes. Mientras tanto con Angie, ella estaría en su oficina, a lo que después un soldado le diría: sargento, por favor dese prisa, tenemos que irnos en 5 minutos. A lo que después ella diría: ya voy, solo estoy terminando de confirmar algo. A lo que después ella miraría lo que parecía ser un microscopio, pero en eso ella se impactaría y después pensaría: esto es increíble, esto es casi tan fuerte e incluso más que la cristalización del titán hembra, hasta me atrevería a decir que podría ser mucho más fuerte que la armadura del titán acorazado, pero para comprobar esta teoría, debo observar, por lo menos una que esté completa. A lo que después diría: rayos, me hubiera gustado estudiar más a fondo a Godzilla, para saber cómo es su organismo o de qué está compuesto su cuerpo, pero sobre todo sus placas, y si acaso existiera alguna manera de que se pueda usar algún material para dañarlo, igual que la armadura del titán acorazado. A lo que después ella tomaría lo que parecía ser un pequeño trozo de las placas de Godzilla, que se rompió en la batalla contra los mutos, pero en eso sería sacada de sus pensamientos, ya que Levi le habría dicho: oye, ya muévete. A lo que después ella diría: sí, ya voy. En eso ella preguntaría: él ya está listo. A lo que después él le diría: desde hace un rato, solo faltas tú. A lo que después ella colocaría el fragmento de las placas de Godzilla junto a un trozo de la cristalización de Amie, y después las guardaría y se iría de ahí. Tiempo después todo el cuerpo de exploración estaría preparado para salir, a lo que después todo pasaría como la historia original. En eso Erwin diría: no está muy clara cuál es la situación actual, pero todo apunta que todo está en orden hasta el distrito Erdis, así que ahorraremos tiempo si vamos por esa zona, así que adelante. En eso todos dirían: sí señor, a lo que después todos saldrían en sus caballos. En eso Eren diría: espera, ¿acaso él lo sabía sobre que hay titanes dentro de los muros? A lo que después Angie diría: así es, pero no ha querido decirnos nada, por eso lo he traído con nosotros, para que vea con sus propios ojos lo que está ocurriendo, y a ver si sus creencias son más fuertes para mantenerse callado, o verlo con sus propios ojos lo hará cambiar de opinión, o tal vez es porque usted tiene conocimiento sobre algo mucho más importante que el destino de la humanidad. A lo que después el pastor diría: no necesito ver con mis ojos lo que está pasando, porque yo ya viví el infierno en carne propia. A lo que después todos, incluyendo a Levi, se sorprenderían un poco por eso. A lo que después él le diría: ¿a qué te refieres? En eso el pastor diría: el monstruo, o más bien el dios que vino a salvarnos de esas criaturas que nos amenazaban, no es el primero que vemos. Ante esta declaración todos estarían impactados, a lo que después Eren
diría, ¿de qué está hablando? En eso él daría un leve suspiro y sacaría un pequeño libro y después diría, desde hace un tiempo, en cada distrito, hay una leyenda que va de generación en generación, sobre que Dios sale cuando los demonios de abajo surgen para destruirlo todo, a lo que después él abriría el libro y se los mostraría a todos. En eso en el libro se podría ver una imagen como esta para que se den una idea. Ante esto todos incluyendo a Levi estarían impactados, a lo que después Eren diría, ese no es Raleigh, a lo que después el pastor diría, algunos le decían el dragón de agua, pero otras personas como ustedes le dicen, Godzilla, a lo que después diría, y tienes razón, él no es Godzilla, a él se le conoce como el dios tortuga o, también se le llama Gamera, y la leyenda que se corre en los distritos, fue real, y yo estuve ahí cuando apenas era un niño, pero sé lo que vi y no fue un sueño, y poco después de que me uniera al culto, pude confirmarlo, fue cierto, y al ver a Godzilla, pude entender muy bien mi papel en este mundo, no soy nada, al igual que el resto de la humanidad, no somos más que seres insignificantes, ante estos reyes y dioses, ante esto todos estarían impactados, a lo que después Armin diría, entonces ustedes ya tenían conocimiento sobre Raleigh, a lo que después él diría, sí, en eso él guardaría su libro y después diría, les acabo de contar uno de los más grandes secretos del reino, por eso le comento que yo, ya he vivido el infierno en carne propia, similar al que ustedes como soldados viven cada día al enfrentarse a los titanes, pero tanto ellos como nosotros somos solo una plaga en un jardín del Edén, así que confórmense con eso. Ante esto Eren se molestaría y después diría, no, esto es una maldita locura, si usted sabe algo, debe decirlo, hay que evitar a toda costa la extinción de la humanidad, a lo que después Eren perdería la compostura y se comenzaría a marear, pero después Mikasa lo ayudaría y Eren se sentaría, mientras tanto con Shin Godzilla, él se estaría dirigiendo a la muralla Ross, pero al mismo tiempo él estaría observando cómo enfrente de él habían más de esos seres parecidos a los humanos, pero en eso él se detendría en seco y después giraría levemente y voltearía hacia atrás, a lo que después Shin daría un leve gruñido, y se daría cuenta de algo, pero al mismo tiempo empezaría a temblar levemente, a lo que después él se volvería a girar y seguiría avanzando. Al mismo tiempo en una colina por esa zona, Annie estaría escondida, ya que ella había pensado que Shin la había descubierto, a lo que después ella diría, ¿acaso ese es Raleigh? Pero porque se ve muy diferente a como se veía antes, ¿qué es lo que le habrá pasado? A lo que después ella se pondría nerviosa y diría, mierda, ¿qué es lo que dirá al verme? ¿Acaso intentará aplastarme? En ese momento, flashback, Annie estaría siendo sometida por Eren, a lo que después él diría, destruiré el mundo entero, a lo que después él se acercaría a la nuca de la titán hembra y después la mordería, dejando al descubierto a Annie, pero en eso antes de que Eren se la tratara de comer, aparecería un rayo de color azul, a lo que después todos estarían cegados momentáneamente, a lo que después Annie abriría los ojos y se daría cuenta de que ya no se encontraba en las murallas, ni con Eren, pero después ella miraría al frente y vería cómo ahí se encontraba Raleigh, a lo que después ella diría, Raleigh, en eso él sin voltear a verla le diría, me dijiste que querías volver con tu padre, volver a tu hogar, entonces lárgate. Ante esto Annie estaría bastante sorprendida, pero después empezaría a llorar y en eso ella le diría, por favor, perdóname Raleigh, ven conmigo, a lo que después él le daría un equipo de maniobras tridimensionales, y después le diría, si vuelves aquí, te consideraré una amenaza para los demás, y no me dejarás otra opción más que asesinarte, a lo que después él desaparecería de ahí, dejando sola a Annie, quien diría, con lágrimas en los ojos, Raleigh, lo siento, por favor, perdóname, yo, te amo. En eso ella seguiría llorando, pero en ese mismo momento, aparecerían unos titanes, a lo que después ella se acordaría de Reiner y Bertolt, pero sobre todo de Reiner, y después de la furia se transformaría en titán, y después comenzaría a asesinar a todos los titanes que se encontraban ahí, a lo que
Después el titán hembra voltearía para atrás y pondría una mirada triste, y después comenzaría a correr hacia la costa. Tiempo después, Annie se habría quedado unos días en la isla Paradise, porque ella estaba buscando una manera de regresar a los muros, pero cómo evitaría que Raleigh la matara, pero en eso ella escucharía unos disparos de cañones, a lo que después se dirigiría rápidamente a los muros de la costa y en eso ella se impactaría, ya que vería como uno estaba completamente destruido por la zona de arriba, a lo que después ella vería como unos soldados estarían arriba de los muros y ella iría rápidamente y subiría con sus equipos de maniobras y después se acercaría a los soldados. En eso ellos estarían hablando por un radio, a lo que después uno vería a Annie, y en eso él diría, oigan, miren quién es, a lo que después todos voltearían y en eso uno diría, no puede ser, a lo que después otro diría, es Leonard, en eso ella estaría enfrente de ellos, a lo que después ella les diría, ¿qué sucedió aquí? En eso ellos no le contestarían, pero después uno reaccionaría y en eso le dirían, una criatura salió del agua y nos atacó y después destruyó el puerto, a lo que después ella se impactaría un poco por eso y después les preguntaría, ¿qué criatura? A lo que después ellos le dirían, no sabemos qué era, lo único que pudimos observar es que se dirigió adentro de las murallas. Ante esto ella estaría muy sorprendida. Pero en eso sería sacada de sus pensamientos, porque uno le preguntaría, ¿cómo fue que ella escapó? A lo que después ella diría a modo de pregunta, escape, a lo que después ellos le dirían, que Brown, les informo que fallaste en tu misión y que encima te capturaron, por lo que se lo informamos al alto mando y ellos estaban pensando que si te volvían a ver, te quitarían el poder del titán hembra y te asesinarían, pero nos hemos dado cuenta, que se equivocaron y justo a tiempo. Ante esto ella no lo podía creer, que Rainer y Bertolt, si ella era capturada, no tenían la intención de salvarla, pero sobre todo que Marley la asesinaría por fallar. En eso un soldado diría, sí, porque sé que Yeager viene en camino. Ante esto ella estaría más impactada, a lo que después ella pensaría, ese sujeto vendrá, maldita sea, debo hacer algo, a lo que después miraría a los soldados y daría un leve vistazo a la zona de abajo y vería que eran los únicos, porque Shingozi ya habría destruido y asesinado a los demás, junto con el puerto, a lo que después ella vería a los soldados, y ellos le estarían dando la espalda, pero ella aprovecharía esto y asesinaría a uno. Ante esto los demás estarían impactados y uno diría, ¿qué rayos? Pero verían como Annie se transformaría en el titán hembra, a lo que después los soldados se asustarían, y uno trataría de pedir ayuda por la radio, pero Annie lo aplastaría, a lo que después los otros dos tratarían de escapar, pero Annie los patearía y los mandaría volando, así acabando con sus vidas, a lo que después ella desde el titán hembra diría, no pude ayudar una vez, pero ahora no volveré a cometer los mismos errores, a lo que después ella se dejaría caer, al mismo tiempo que se sostenía del muro, y después empezaría a correr siguiendo el camino que dejó Shin, a lo que después lo alcanzaría debido a que él iba a paso lento, pero al estar más cerca de él, ella se sorprendería bastante, a lo que después ella diría, con lágrimas en los ojos, al mismo tiempo que llevaba su mano a su boca, Raleigh, a fin del flashback, a lo que después Annie diría, no cometeré los mismos errores otra vez, a lo que después ella seguiría Shin con mucha cautela, mientras tanto Godzilla seguiría caminando al mismo tiempo que seguía el paso de Shin, pero después él alcanzaría a divisar el muro María, a lo que después vería como había una parte que ya estaba destruida, lo que lo dejaría algo sorprendido, pero después al acercarse vería algo que lo dejaría algo intrigado, ya que él vería como pareciera que las cabezas de unos titanes estarían aplastadas por encima del muro, lo que lo dejaría muy intrigado. Mientras tanto con Sasa transcurriría como la historia original, pero aquí la diferencia era que la aldea que ella visitó estaba algo destruida, a lo que después ella le diría a su padre, ¿qué fue lo que pasó? Vi huellas de titanes que se dirigían al pueblo, ¿acaso se toparon con muchos? A lo que después él diría, no. Ante esto ella estaría impactada, a lo que después le preguntaría, ¿a qué te refieres padre? En eso él le diría, nos habían avisado de que se dirigían titanes hacia toda esta zona, así que comenzamos a movernos lo más rápido posible, pero de un momento a otro, vimos algo extraño en el cielo, a lo que después ella diría, algo extraño. En eso él le diría, sí, en un principio creímos que era una parvada de pájaros, pero cuando descendieron más
y más, los pudimos ver con mucho detalle, eran unos insectos, pero estos no se parecían en nada a los que habitaban en las montañas, ni siquiera a los que habitan el bosque de los árboles gigantes, a lo que después ella diría, no puede ser, ¿acaso sería uno de esos monstruos, con los que luchó Raleigh? En eso ella le preguntaría qué apariencia tenían, a lo que después él le diría, parecían insectos, pero con escamas azules y alas negras y membranosas, tenían un total de 6 ojos, 3 a cada lado de la cabeza y sus cuerpos eran largos y serpentinos, y terminaban en una cola afilada parecida a un escorpión. Ante esto ella se impactaría mucho, a lo que después diría, no, así no lucían esas criaturas, entonces si no fueron ellos, o por lo menos uno más pequeño, ¿qué es lo que habrá sido? A lo que después su padre le diría, los titanes llegaron después de que fuimos atacados por esas cosas, pero por suerte pudimos escapar, a lo que después él le preguntaría, por cierto hija, en eso ella le diría, ¿qué ocurre padre? A lo que después él le diría, ¿acaso fue cierto eso, de que estuviste cerca de unos monstruos que podían tocar las nubes? A lo que después ella les diría que sí, ante esto todos estarían impactados, a lo que después su padre diría con sorpresa, ¿en serio y cómo eran? A lo que después Sasa se los describiría, a lo que después su padre diría, increíble, mi hija, cerca de una criatura de ese tamaño, pero me alegra mucho que estés bien hija, a lo que después ella diría, no te preocupes por mi padre, ya estoy en casa. Mientras tanto con Connie, él junto a sus compañeros irían a su casa, a lo que después él se impactaría de ver cómo su pueblo estaría destruido, a lo que después él gritaría, hola, hay alguien aquí, ya estoy de regreso, a lo que después él diría, mi casa. En eso él se dirigiría rápidamente a donde estaba su casa, pero al llegar él se sorprendería, ya que vería como había un titán acostado boca arriba, que lo estaría mirando directamente a los ojos. En eso Reiner llegaría y después diría, Connie, en eso le contestaría, es mi hogar, a lo que después llegaría un soldado y diría, reclutas, retrocedan, a lo que después otro soldado diría, revisen el área, a lo que después los soldados verían como sus piernas y sus brazos serían muy pequeños, a lo que después uno diría, no puede ser, a lo que la otra soldado diría, no puede moverse, no con esas extremidades. A lo que después uno diría, pero entonces ¿cómo fue que esa cosa llegó ahí? A lo que después uno de ellos diría, no hay tiempo para esto, todos recolecten lo que puedan para crear antorchas, creo que no podremos llegar justo antes del anochecer a los muros, a lo que después todos dirían sí señor, a lo que después Connie luego de crear unas antorchas iría a donde estaba el titán, y lo seguiría mirando a los ojos, a lo que después Reiner le diría, Connie, ¿acaso hay sobrevivientes? A lo que después Connie empezaría a llorar y diría, no, nadie sobrevivió, parece como si mi aldea hubiera sido solo un sueño, no queda nada. Ante esto Reiner pondría una cara seria y después se acercaría a él, y le diría lo de la historia original a Connie, a lo que después llegarían los soldados y uno diría, oigan, ¿encontraron algún cadáver? A lo que después ellos dirían que no, a lo que después el soldado diría, esto sí que es extraño, tampoco hay gotas de sangre. Pareciese como si en este pueblo no hubiese habido gente. Ante esto Connie reaccionaría y se impactaría por eso.